Hola, bienvenido a Hábitos Sostenibles. Soy Rocío Olivares y en este espacio queremos ofrecerte herramientas, ideas sencillas, tips y reflexiones que nos permitan llevar a cabo una vida más sostenible con el planeta, pero que también sea beneficiosa para nosotros. Hoy, en la sesión de hoy, nos vamos hasta Uruguay con Teresa. Hola Teresa, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Encantada de estar contigo. Igualmente, encantada de cruzar el charco y llegar hasta en Montevideo. ¿Estáis vosotros? No, en Punta del Este. Punta del Punta Este. del Este es un balneario muy bonito que nos permite bastante naturaleza, y en este momento no hay turistas, así que genial. Ah, divino. Sí. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es ecopsicología, que es un concepto que a mí se me hace muy interesante, por eso la he querido invitar para que nos cuenten un poquito más. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de Teresa Domínguez, ¿vale? Os cuento, ella es psicóloga, ecopsicóloga, psicoterapeuta, también es gestáltica de niños, adolescentes y adultos con más de 25 años de experiencia. Es representante de International Ecopsychology en Uruguay. También es directora del Centro de Ecopsicología en Uruguay. Y bueno, también ¿no? es apasionada de las tradiciones ligadas a las tradiciones culturales ligadas a la naturaleza. Trabajó como parte del equipo organizador de Camino Rojo, bueno, que llevaban a los primeros indígenas de México a Uruguay, un proyecto que duró como 10 años. Y bueno, todo esto entre otras muchas cosas. Y nada, lo dicho, Teresa, un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es el Centro de Ecopsicología en Uruguay y qué hacéis? Un poco a qué os dedicáis. Bien. Bueno, sí, nosotros lo que hicimos fue traer la ecopsicología al Uruguay. Nosotros percibimos que estaba esta brecha, ¿verdad?, entre la psicología y la naturaleza, un área que la psicología no estaba abordando, ¿verdad? Y que sí estaban abordando los indígenas, muchísimo, y pidiendo a gritos, por favor, todo el mundo tiene que estar ocupándose de esto. Y obviamente, bueno, las tradiciones indígenas no son para todo el mundo, ¿verdad? El hombre o la mujer occidental tenemos otra manera de manejarnos, y entonces lo que vimos es que hacía falta que la psicología se ocupara de traer al ámbito de la psicología la dinámica de lo que es la unión con la naturaleza, de la cual hemos perdido. Entonces, el Centro de Ecopsicología del Uruguay es representante de la Sociedad Internacional de Ecopsicología, una asociación que en este momento tiene 22 países, que viene desarrollándose desde el año 2006, y que hacemos congresos cada 2 años, ¿verdad? Estuvimos en España en el 2019, ahora el próximo va a ser en Brasil. Y bueno, entonces formamos parte de esa organización donde todos nos estamos apoyando en nuestro quehacer, mirando el tema del cambio climático, viendo cómo estamos las personas, ¿verdad? Con todo esto que está ocurriendo ahora también, que está bien intenso. Sí, Sí, por no, ahí. tenemos muchos retos por delante, ¿no? Y yo creo que un poco ¿no? La mentalidad, el pensar está muy relacionado con todo esto, ¿no? Se puede abarcar de muchas maneras y una de ellas supongo que es el tema de la psicología, ¿no? Cuéntanos un poco qué es el concepto de ecopsicología y a qué se refiere. La ecopsicología surge en los años 80 en Berkeley, en California. Viene de personas que estaban desarrollando ya Deep Ecology, ecología profunda, que es una línea filosófica creada por Arne Ness. Bueno, ya sí, venían desde los años 60, ¿verdad?, trabajando en todo esto. Ellos, los ecopsicólogos que se empezaron a reunir en Berkeley, en realidad estaban pensando qué podía aportar la psicología a la problemática ecológica que ya existía en aquel momento, y ellos lo que vieron es la necesidad del desarrollo personal, ¿verdad? Que cada uno se ocupe de sí mismo, porque lo que se ve en la ecopsicología es un traslado de la patología interna del individuo al medio ambiente.
O sea, lo que nosotros estamos haciendo con la naturaleza es un reflejo de nuestra propia psique complicada, por decir algo, ¿verdad? Entonces, la ecopsicología es la unión de la psicología y la ecología en pos de restablecer la reciprocidad, que era una manera natural de funcionar del ser humano en la naturaleza durante millones de años, solo que en las últimas décadas nosotros dimos vuelta a esto un poco a base de un desequilibrio en el uso del pensamiento racional, ¿verdad? En el uso de la ciencia, sin contemplar otras áreas del ser humano como las emociones, nuestra propia naturaleza animal, ¿verdad? Nuestra dependencia de la naturaleza, absoluta, ¿verdad? Que necesitamos comer, caminar sobre la tierra, tomar agua, ¿verdad? Estas cosas básicas que el ser humano que vive en la ciudad parece que se olvida, ¿verdad? Entonces la ecopsicología lo que hace es retomar cómo está la persona, ¿verdad? Cómo estamos como humanidad para ver desde dónde poder acercarnos otra vez. A ver qué hay ahí para mí. ¿Verdad? Un poquito por ahí. Hay mucho para decir. Sí, 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 no es un tema, supongo que, ¿no? Como la psicología en sí es ya complejo y algo muy amplio, pero bueno, lo que yo veo, ¿no? Es que nos hemos desconectado mucho de la naturaleza, ¿no? A nivel como sociedad. ¿Qué consecuencias negativas al final tiene esto para nosotros como individuos, pero también para la sociedad? Uf, gigantescas, ¿verdad? Porque viene un poquito por esto que te decía. Hemos creado ciudades, por ejemplo, que no tienen memoria de dónde están apoyadas, simplemente, ¿verdad? De lo que hay debajo. Y cuando vemos que no estamos conectados con lo que hay debajo, entonces da lo mismo de dónde vienen las cosas, ¿ah? De dónde vienen los productos, de quién hizo las cosas, no importa quién las hizo, hay una deshumanización, hay una desensibilización, y cuanto más deshumanizado, más desensibilizado estoy, menos me importa el daño que genero. No soy consciente a ver, aquella manzana, por decir algo muy simple, qué procesos hubieron para que yo hoy en plena época donde no hay manzanas, de ninguna manera pueden haber manzanas en mi mesa, si la naturaleza no las está proveyendo porque no es época, ¿qué procesos tuvieron que haber para que yo me pueda comer esa manzana? Cámaras de frío, pesticidas, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso son millones de procesos que están habiendo hoy en día que generan toda esta situación que estamos viviendo. La desensibilización, ¿verdad? La brecha con la naturaleza. No, es que es tremendo, ¿no? A veces pasa también, por ejemplo, con niños, ¿no? En las ciudades que no saben el origen Mm. no sé, de los productos, que simplemente vas al supermercado, lo compras y punto, Y ¿no? ya está. Y nada más, no tienes más que referencia que la imagen del supermercado, ¿no? Ya Sí. es... Algo muy importante para decir, la ecopsicología no plantea un retorno a la era de las cavernas, Ajá. ¿verdad? Porque esto es algo que muchas veces desde el ámbito científico se critica a los movimientos ambientalistas. Nosotros lo que estamos planteando es que hace falta un equilibrio. La ecopsicología es postindustrial, o sea, reconocemos la importancia, por ejemplo, de que en este momento tú y yo estemos pudiendo conversar a esta distancia, y esto sucede gracias a un montón de tecnología, pero es qué tipo de uso le damos a la tecnología. Los excesos son malos en todos los casos, incluso los excesos de bananas, por decir algo, ¿verdad? Muy Claro. simple, que hasta le damos a un bebé, pero una banana está bien, 9 bananas, indigestión. Entonces, es ese exceso, ¿verdad? Ajá. El exceso de cómo nos estamos manejando sin criterio, sin pensar las consecuencias.
Mm, Exactamente. Muchas veces, ¿no? Cuando uno se plantea cómo afrontar esto, ¿no? Todo esto está generando, pues, problemas y retos ambientales también, ¿no? Uno de los sentimientos ujú. o emociones más comunes que yo veo, ¿no? Es un poco como la culpa, ¿no? Nos abruma tanto todo lo que pasa, todo lo que hay que hacer, que no sabemos cómo actuar, nos sentimos culpables, pero no sabemos cómo podemos un poco gestionar esto que a veces Sí, pasa, porque es un tema tan complejo que no sabes qué hacer a es veces. exactamente. Bueno, aquí la ecopsicología tiene un planteo muy interesante porque en nuestra forma de caminar, la propuesta de la ecopsicología es justamente que diferenciarnos de lo que proponen otros trabajos ambientalistas, que es generar conciencia a través de la culpa. Ujú. Ya está comprobado que generar conciencia a través de la culpa no funciona. Las personas no queremos estar sintiéndonos culpables todo el tiempo. Entonces, se sostiene muy poco tiempo, la persona se siente mal un momento y por lo general las personas recurrimos rápidamente a nuestras herramientas más básicas para dejar de sentirnos mal y muchas de esas herramientas es salir a comprar. Entonces, es contraproducente. Lo que la ecopsicología propone es un retorno a la biofilia. La biofilia es una capacidad innata del ser humano de sentir amor por la naturaleza. Este es un término acuñado por Fromm, Eric Fromm, ¿tá? Es biofilia y, ay, bueno, ahora no me sale la tendencia de la muerte, ¿verdad? También el amor a la muerte, el amor a la vida y el amor a la muerte, que tiene que estar, porque la vida y la muerte son los que generan el movimiento en la vida, ¿verdad? Son los que, bueno, nace algo, muere algo y así es que se desarrolla todo esto, ¿verdad? Este término de biofilia lo retoma un biólogo, Wilson, que él planteó que en realidad está investigando y se han hecho otras investigaciones acerca de que realmente las personas nacemos con ese amor por la naturaleza. Lo que hacemos desde la ecopsicología es apoyarnos ahí en que eso está en todos y buscarlo, encontrar las acciones correctas para que cada persona pueda volver a tomar contacto con eso, que lo tiene adentro. Cuando se toma contacto con la biofilia, es muy simple. Desde el amor es muy simple, ¿verdad? Porque realmente querés que las cosas estén bien, que los animales estén bien, que las plantas estén bien, y te interesa aprender y saber a ver cómo es esto, cómo funciona mejor. ¿Será que voy a plantar un árbol extranjero y exótico acá en el patio de mi jardín? ¿Qué va a pasar? Mejor capaz planto un nativo que va a funcionar mejor, no toca andar cuidándolo a cada rato, que se complica las plantas, ¿verdad? Entonces un nativo va a funcionar mejor. Eso lo trae la biofilia porque uno se interesa y aprende. Desde ahí todo funciona más. La culpa, mmm, sí hay un monto de la culpa que es la responsabilidad, Ajá. ¿verdad? En ese sentido sí es importante que como seres humanos podamos decir, sí le hemos errado, venimos de generaciones errándole, y hacerse cargo de eso como ser humano, yo, individuo y especie, de decir sí le hemos errado, es muy importante. Y en ese sentido es una culpa positiva, ¿verdad? Pero solo para eso, ni más ni menos, ¿no? Pero para seguir avanzando el amor, biofilia. Sí, sí, no es que al final, ¿no? Yo creo que no es todo el mundo al final de una manera se preocupa por el medio ambiente, ¿no? Y quiere Mm, hacer cosas. O sea que a veces, ¿no? Se sienten como muy, como lo que decía, muy abrumados. Y no es cuestión de que la gente no quiera, ¿no? Como tú decías, mucha gente le echa como la culpa y pone como el dedo, ¿no? Y hay gente que sí lo hace conscientemente, ¿no? A lo mejor alguna grandes empresas no les importa, pero claro. yo creo que más en el día a día la gente sí que quieren hacer cosas, pero eso que se abruma. Hablabas de la responsabilidad
cómo, claro, ¿cuál es un poco la diferencia que yo he entendido entre la responsabilidad y la culpa un poco es, ¿no? Como ponerle este amor o hacerlo desde otro lugar, ¿no? Sí. Y bueno, la culpa tóxica, digamos, es la culpa adjudicada, Ujú, ¿verdad? ujú, La que otro dice, tú sos culpable de esto, o que la incorporamos muchas veces como una voz propia, ujú. ¿verdad? Y nos sentimos culpables por algo que tú deberías. Ahí Ajá, está el caso, ¿verdad? vale. Los debería nunca Ajá, funcionan. ¿Ah? Y generan culpa y son introyectos, o sea, alguien nos dijo, tú deberías en algún momento, y luego lo incorporamos, entonces yo pienso, yo debería, y en realidad el debería funciona cuando tengo que pagar la luz, por ejemplo, los impuestos, ¿verdad? Porque ahí sí, hay cosas que no, hay que hacerlo porque vivimos en sociedad, pero cuando queremos hacer cambios personales, cuando queremos acercarnos a modificar nuestros hábitos, desde el debería no funciona. Tiene que ser desde el disfrute. ujú, Desde, ay, qué lindo, qué bien me siento de poder estar separando los plásticos, por ejemplo, ¡tac! Y ujú, con eso me quedo ahora por un tiempo hasta que sea un hábito incorporado, lo haga fácil, tranquila, ya sé dónde los tengo que llevar, ¿verdad? Porque todo es muy complejo para poder ujú. hacer esto hoy en día. Entonces, no exigirnos desde la exigencia tampoco funciona, Ok. ¿verdad? Es como desde el cariño con uno mismo, de estar haciendo lo mejor posible, de ir al supermercado y elegir entre los productos el orgánico, si lo puedo pagar, ¿verdad? Y el que viene sin plásticos, y ver, en cada momento se pueden hacer micro decisiones que son fundamentales. Exacto. No, Mm. como decía, ¿no? Elegir una cosa, ¿no? Dar un paso y luego el siguiente, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, sí. perfecto. Aquí no, tal vez como puede ser un poco no interesante el tema de que, ¿no? Lo que hablaba del disfrute, pero claro, un poco elegir, ¿no? No se puede abarcar todo, ¿no? Entonces, pues ponte, ¿no? Con lo que te gusta, ¿no? Un poco yo entiendo así un poco lo que me dices, Sí, empieza por lo que menos te cuesta y lo que más te sí, gusta, lo que más te llama un poco la atención. sí, Vale, exacto. Y vale. después es muy interesante porque haciéndolo desde ahí, en algún momento parás y decís, wow, todas las cosas que estoy haciendo, y no me había dado cuenta, ¿verdad? Y no lo sufriste al proceso, lo hiciste disfrutándolo y en algún momento decís, pero estoy haciendo un montón de acciones, qué bueno, cuánto cambié del año pasado a este, ¿verdad? Qué bueno, Mm, me encanta ese enfoque. mm, Luego había otro de los, ¿no? Como de los, como sensaciones que más he visto, es el tema de la negación, ¿no? mm, Como negar que esto no pasa, ¿no? Por eso mismo que te decía antes, pues a mí es tanto que lo negamos y no sé, pues miramos para otro lado, no queremos verlo y miramos para otro lado con los temas ambientales. Y eso sí que pasa mucho, ¿no? Y un poco estamos así mm. un poco por eso. No sé, ¿cómo esto cómo se podría gestionar a lo mejor o qué piensas tú? La negación es uno de los mecanismos de defensa más impenetrables. Ujú, Y lamentablemente en psicoterapia, cuando nos enfrentamos los psicoterapeutas, cuando nos enfrentamos a la negación, no hay por dónde entrar. ah, Sí, y es muy frustrante, es doloroso encontrarse con eso. Pero ahora que tú me preguntabas esto, estaba recordando una investigación que hizo la representante de la Sociedad Internacional de Ecopsicología de Sudáfrica. Ella para su PhD hizo toda una investigación de las distintas personalidades, los tipos de personalidad que habilitan o que no habilitan el interés por la naturaleza, el cambio climático, etcétera, etcétera. Y hay distintos tipos de personalidad que no se van a interesar mm, nunca. Y hay otro tipo que sí, y cada vez más, y algunos lo incorporan simplemente por amor, otros por beneficio propio, pero finalmente aportan, ¿tá? Pero hay un cierto rango de gente que no, y es muy difícil. ujú.
Sí, ¿no? Tal vez ahí lo, pues no será, ¿no? Como aceptar, ¿no? Que esa gente es así, y no poner el foco en realidad en ellos, ¿no? Sino a lo mejor enfocarnos más en los que sí tienen un pequeño interés y todo eso, ¿no? Sí, Tal vez. sí, 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 sí. No sé, la verdad es como difícil porque Ujú, muchas veces justamente estas personas que están en una negación tan grande son quienes toman finalmente grandes ajá, decisiones, ¿verdad? ujú. Que afectan e impactan una población entera, ¿no? Entonces es muy difícil. Realmente yo personalmente no he llegado a una conclusión de qué Sí, se puede hacer en esa situación, ¿verdad? sí, no, yo creo que tampoco, pero bueno, No, hay que seguir trabajando, pienso de todas por maneras. supuesto. Sí, 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 sí. exactamente, seguir trayendo el granito propio de arena, ¿verdad? Sí. Cierto, cierto. Vale, pues luego o sea, ¿cómo podemos un poco volver a conectar con nosotros mismos y con la naturaleza, ¿no? Un poco Mm. así no sé, ¿de qué manera podemos hacer un poco esto? El cómo son muchos los cómo, Ajá, ¿verdad? Pero básicamente lo que estamos diciendo en ecopsicología es que nosotros somos naturaleza. Entonces hay, a ver, como desde, por ejemplo, observar una planta que tengo en mi casa, ahora estoy viendo en tu fondo, allí hay una plantita, ¿verdad? foto. Ahí va. Ella debe tener sus ciclos, sus momentos, ¿verdad? Y entonces esa observación es muy Ujú, importante. Aprender a mirar un pajarito que veo en la ventana todos los días, saber cuáles son sus costumbres, observar, ¿verdad? Y esto se puede hacer en cualquier lado, en la ciudad y obviamente si estamos afuera en la naturaleza mucho más. Pero también es observarme a mí mismo o a mí misma, mis propios ciclos. Por ejemplo, las mujeres tenemos un ciclo maravilloso que es la menstruación, ¿verdad? Eso nos conecta con la naturaleza. Los varones también tienen sus propias dinámicas de encuentro con sus propias hormonas. Las hormonas son naturaleza. Y cosa más controlada en el mundo occidental que las hormonas, ¿verdad? Nadie las quiere a las hormonas porque las hormonas nos guían para un lado y la razón nos guía para otro. Y el mundo de las multinacionales nos guía para lugares que no tienen nada que ver con lo que nos piden las hormonas. Entonces, las hormonas nos llevan a la conexión con la Tierra. Y es muy interesante indagar por ahí. Y hoy en día, gracias a las neurociencias, hay mucho desarrollo con respecto a esto muy interesante. ok, o sea, los vínculos, o sea, cómo generamos un poco estos vínculos también que nos conectan con, un poco repetir lo mismo de antes, pero algo, no sé, como Sí, generar estos vínculos, la observación, pero alguna manera... sí, bien. Yo en realidad dirigí la contestación anterior un poco a las personas que viven en las ciudades, Ajá, ¿verdad? vale. Obviamente tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos personas que seguramente vayan a estar escuchando esta charla que viven en ciudades y personas que viven, por lo menos que tienen un jardincito o un espacio verde alrededor donde ir a conectar. Ujú, El cómo, si estoy en la ciudad, es con la plantita que tengo en el balcón o adentro, o el pajarito que se asoma en la ventana, es es justamente algo que tú dijiste, el vínculo, generar un vínculo, darle valor a ese vínculo, que es lo que el pensamiento racional, que estuvo muy bien en algunos ujú, sentidos, tuvo grandes limitaciones en otros, ¿verdad? Nos dejó sin la posibilidad de tener un vínculo directo con la naturaleza, como que fuera un ser, ¿verdad? Porque la naturaleza terminó siendo un recurso, ¿verdad? Y entonces tenemos que volver a pensar, usando sí la intención, la voluntad, en que eso que yo tengo verde en mi casa es un ser, o esa avecita que viene es un ser, y a verla, a poner esa intención otra vez.
verla otra vez. Obviamente si estoy y tengo la fortuna de vivir en un lugar que tiene verde, entonces ahí ocurren muchas más cosas, ¿verdad? Se da de una manera casi que natural e inevitable, porque estamos más expuestos a los elementos, ¿verdad? Al calor, al frío, al viento, la lluvia, ¿verdad? Y a ver movimientos de aves, a ver en qué épocas aparecen determinadas aves, prestar atención otra vez y poner el cariño, ¿no? Esto es muy básico, ¿verdad? No hay ningún misterio, Sí. es algo que hizo la humanidad durante milenios, milenios no, millones de años. Y gracias a esa observación, el ser humano logró aprender muchísimo, incluso para su subsistencia, porque se dependió de la naturaleza toda la existencia de la humanidad. Solo que ahora no, dependemos del supermercado. Se nos ha olvidado, ¿no? Como pienso yo, que es algo muy sencillo, pero que simplemente se ha olvidado un poco. Sí, el recuerdo está igual, eso no Está ahí, se ¿no? va. Sí, está. Vale, vale, está bien. Sí, Hay una frase, ¿no?, que ponía en vuestra página que hablaba del ego al eco, ¿no? Cuéntanos un sí. poco qué quiere decir esto así. Mira, hay este diseño que es ya bastante conocido, que es un triángulo donde en la punta está el ser humano y debajo todo el resto de Ujú, animales, bueno, hasta la tierra, ¿verdad? Y luego al lado el diseño del ser humano en el centro de un círculo con otras especies. Eso es muy representante de lo que nosotros queremos difundir de alguna forma. Hace falta que nuestro ego, o sea, los psicólogos sabemos que en realidad el ego no va a desaparecer, pero sí se puede transformar hasta dejar de vernos allá arriba como dioses por encima de todo el resto de la naturaleza y de la vida, y vernos como una especie más, ¿verdad? Es vernos como una especie más muchas veces amenaza, porque sí, nuestra vida es frágil igual que todo el resto de las vidas que existen sobre la Tierra. Y tener esa percepción nos coloca en un lugar de, bueno, ni más ni menos que ser humano, una especie más tratando de sobrevivir en la Tierra. Eso desinfla los egos inflados. No todo el mundo tiene el ego tan ujú. inflado. Hay personas que lo tienen más, otros menos. Es colocar al ego, que es parte de la funcionalidad de nuestra psique, en su justo lugar, ni más ni menos que donde tiene que estar. Entonces, el ego, cuando está colocado en un lugar de humildad, sabiendo que depende de los recursos naturales, mira cómo lo estoy diciendo, depende de los recursos naturales, lo tengo incorporado, ¿no? Se incorpora desde la escuela, es difícil sacarlo después. Cuando yo sé que dependo de la tierra, que dependo de que en mi huerta crezcan los tomates, ¿verdad? Y que haya agua, cosa tan básica, ¿verdad? Eh, Hay un reacomodo de nuestra psique, No. muy necesario en esta época. Sí, 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 sí que es necesario totalmente, ¿no? Esa que a veces es una sola cosa, ¿no? Pero es como que hasta que la encuentras, ¿no? Es como, ¿no?, que hasta que Es hace un el clic, proceso, es es un un proceso, un proceso, proceso. es un proceso. Exactamente. Todos los pequeños pasitos que vamos dando son Ujú, todos importantes. Y algunos podemos cerrarle y después tenemos que volver atrás y luego lo reacomodamos. Son procesos. ujú. Todo es válido porque también las personas que en este momento estamos con buena voluntad al respecto de esto, somos muy exigentes con nosotras mismas, Ajá, sí, ¿no? Entonces, como ver con buenos ojos todos los pasos que estamos dando. exacto. Ahí está. Como que Le- mirarlo desde el otro punto de vista, ¿verdad? Si, por ejemplo, hoy en día la naturaleza como que fuera un ser, ¿verdad? Acá atrás, por ejemplo, tengo un oso en la Ujú. pared, ¿verdad? Si el oso me estuviera mirando en este momento, ¿qué estaría diciendo de mí? Bueno, sí, hay cosas que todavía, pero gracias, me estaría Mm, diciendo. Gracias por lo menos poner la intención. exactamente, la Y intención. claro, por lo menos
preocuparte y ocuparte y tener esa mirada, y sí, bueno, mira, capaz le erraste en esto, pero, y podés hacerlo mejor por acá, pero gracias de todas maneras. Eso es lo que estaría diciendo. Mm. Qué bueno, ¿no? Sí, es que lo de la autoexigencia al final a veces como que resta algunas veces, ¿no? En vez de sumar, puede ser. Sí, a veces pensamos que si no nos exigimos no vamos a hacer nada, Ajá. ¿no? Y tiene un poco de sentido porque venimos de una cultura muy exigente con Ujú, nosotros mismos. Entonces sí, un poco la exigencia todavía tiene que estar hasta que yo esté firme en mi propósito, ujú. hasta que yo pueda confiar de que estoy firme en mi propósito, de que a pesar de que no me exijo igual, empieza a suceder de todas maneras, porque estoy en ese camino, ¿verdad? Entonces, cuando me coloco en el camino, por ahí ya la exigencia la puedo aflojar un poquito, ¿no? Genial, qué bueno. Mm, No, yo creo que hemos mm, tocado varios temas que son como clave, ¿no? En estos temas de tocar la parte ambiental desde la parte más psicológica. Y bueno, ahora te quería hacer algunas preguntas, ¿no? Un poco más personales, ¿no? O así, que son con las que cierro siempre las charlas. Y bueno, la primera es ¿qué es lo que más te ha costado a la hora de implementar una vida sostenible? ¿Qué ha sido como para ti un poco lo que más te ha costado? mm. Uf, de todo me ha costado. Sí. Em, yo no lo enfocaría tanto en lo que me costó, sino Ujú. donde tuve que trabajar más, Vale. ¿verdad? Que ha sido mi familia. Ujú. Yo tengo mi esposo, tengo una familia ensamblada con cinco hijos, Wow. ¿verdad? Y a ver, para mí el propósito más importante es la libertad, ¿verdad? De expresión de cada uno de los seres humanos y el respeto. Entonces mis hijos fueron criados desde ahí, ya son adultos, entonces, pero también este interjuego en la libertad del otro, la libertad mía, ¿verdad? Cómo cada uno Ujú. va encontrando la forma en que, entonces, por ejemplo, en ámbitos de lo sustentable logré que todos se acostumbren a depositar los envases de plástico en un lugar que después se llevan cuando ya aquello creció impresionante, a llevarlos al reciclaje. Eso fue un logro y yo estoy muy contenta con eso, porque ya lo hacen en sus casas. Ujú. ¿Entendés? Ya lo hacen, ya no viven más en la casa familiar y lo hacen en sus casas. Eso para mí es muy importante. ¿Cómo lo van a continuar ellos? No lo sé, Ujú. está en manos de ellos, son elecciones personales, Ajá. pero lo llevan adentro, ¿verdad? Eso para mí fue así como el centro. Luego, bueno, cómo seguir yo desarrollando lo que para mí es importante en un ámbito donde, por ejemplo, mi hijo mayor se dedicó a la economía y mi marido es ingeniero. Entonces, claro, en esta libertad donde cada uno tiene que poder manifestar lo que trae así bien potente, porque todo está al servicio de la vida, bueno, cómo ensamblar todo eso, las diferencias, ese fue mi trabajo más intenso. Ok. Mm, Sí, sí, mm. no, el concienciar a la familia también es importante y Es bueno, una aquí inversión a largo sí, plazo. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. sí, Vale, ahora vámonos un poco a la mejor parte, ¿no? Tú hablabas antes de disfrute. ¿Qué es lo que más sí. te ha gustado, lo que más has disfrutado a la hora de estar en este camino? Uf, la inmersión en la naturaleza, eso Ujú, es tan generosa, ¿verdad? Tan pródiga, tan maravillosa, tan interminable, tan abundante. Es como un ujú, manantial gigantesco de aprendizaje, de belleza, que genera encuentro inevitablemente cuando nos vamos personas a la naturaleza, nos encontramos. No hay manera
no encontrarse, de encontrar el amor, ¿verdad? La cooperación, la comunidad, aunque sea por unos días, ¿no? Entonces la naturaleza, sí, bellísimo. Genial, un gran disfrute, la verdad, y muy bonito, sí, sí. Luego ahora ya, vamos con las dos últimas preguntas, ahora sí. La primera es un recurso, un libro, algo que recomiendes para seguir indagando en este tema. Sí, bueno, Theodor Roszak, ¿verdad? Lo que pasa, lamentablemente, la ecopsicología está casi toda en inglés, Ajá. ¿verdad? Hoy en día hay algunos textos en español, recomiendo entrar a la página de la Sociedad Internacional de Ecopsicología, es www.ies.bio. Ahí hay bibliografía en español. La que hay en español está toda sugerida en la página web, ¿tá? Y también hay un montón de bibliografía en inglés, obviamente, de textos que sugerimos. Pero Theodor Roszak es el referente, ¿verdad? Se pueden encontrar algunas cosas traducidas en internet que están bien. Bueno, él es el autor. Ok. Y vosotros, ahí en vuestro centro, organizáis cursos también, seguramente, ¿no? O Sí, sí, sí. digitales, presenciales. Bueno, mira, toda la Sociedad Internacional de Ecopsicología tiene cursos de formación, hay en España, eso es buena noticia, hay en Italia, en Brasil, Argentina y obviamente en Uruguay también, en Chile, en Colombia y en Uruguay también. En Uruguay nosotros estamos trabajando en este momento con un nuevo formato que habilita a tomar tramos del curso en distintas representaciones, o sea, se pueden tomar un curso similar en distintos países del mundo. En Uruguay lo que hacemos es un área de teoría online, ¿tá? Todo el trabajo teórico de la ecopsicología se da online, entonces se puede tomar independientemente del resto de los cursos. Un área de ecopsicología aplicada, que es muy interesante porque allí lo que hacemos es proporcionar herramientas de trabajo al ecotuner, que es como llamamos al profesional de la ecopsicología, porque está abierto para todo público, o sea, no es solamente para los psicólogos, esto es muy importante, Ok, ¿no? ok. Todo el quehacer humano nos interesa, en todo el quehacer humano tiene que haber un cambio de conciencia. Ajá. Entonces damos herramientas para todo público, Ok. de trabajo de grupos, de trabajo en la naturaleza, de creación de proyectos sintonizados con la naturaleza, y luego lo que hacemos es un buen retiro en la naturaleza, en la formación, Ah, que es potente, lindo, divino. lindo. Sí. Qué bueno. Pues luego pondremos también los enlaces a todo esto para que ahí, si a alguien le Sí, interesa, a los recursos que has comentado, a los libros y a todo esto para que esté sí, también a mano. perfecto. Bien. Y, y bueno, ahora, chiquita sí que es la última. Si ahora tuvieras que empezar una vida más sostenible, ¿qué es lo primero que harías? ¿Por dónde empezarías? ¡Fua! ¡Qué pregunta! ¿Por dónde empezaría una vida más Sí. sostenible si ahora tuviera que empezar de cero? ¡Wow! Bueno, primero que nada miraría mi vida cómo está. Ok. Que aquí ahora, qué posibilidades tengo reales, Ujú, ¿verdad? Porque está muy bien, yo quiero cambiar el mundo y hacer algo, cosas ujú. impresionantes, pero finalmente me voy a frustrar, ¿verdad? Entonces acá, aquí ahora, con lo que tengo, ¿qué Ok. puedo hacer? ¿Verdad? Entonces tengo un plástico que lo voy a tirar, a ver, pienso en ese plástico, ¿dónde lo voy a tirar? Cosas muy simples, muy sencillas, sin complicarme en hacer cosas que no están a mi alcance en este momento. Ponerla así como un objetivo para adelante, Ujú. ¿verdad? Tener una meta está muy bien, caminar hacia ahí, pero cortito, lo de aquí, lo más cercano, eso genera, wow, con esto pude. Ok. Y eso es bien importante, ese sentimiento, bien Perfecto. importante. Mm. Ok, pues lo apuntamos también ahí y, y nada, pues muy interesante todo lo que nos has contado. Yo estoy aquí tomando nota también de muchas cosas
Y nada, no sé si tienes algo más que quieras decir, que hay algo importante que consideres que no hayas dicho. No, no, está todo dicho. Agradecerte mucho a ti, Rocío, por este movimiento que estás generando. Realmente es muy importante compartir, poder expresarse, hacer llegar a las personas lo que cada uno está haciendo, ¿verdad? Es muy importante. Yo siempre digo que las personas que estamos haciendo cosas nos tenemos que conocer, enlazar, fortalecernos mutuamente. Eso es lo que hacemos en la Sociedad Internacional de Ecopsicología, ¿verdad? Pero hay que expandirlo, porque estamos solos si no. Así que gracias. Exactamente. Nada, Ujú. un placer conoceros y charlar y todo esto, porque a mí me llama la atención, así que bueno, pues os pregunto directamente. Y, y nada, a ti decirte y a vosotros que espero que habéis disfrutado esta charla tanto como yo. Y nada, en esta página vais a tener todos los enlaces a sus redes sociales, al Centro de Psicología, a los recursos que han mencionado. Y nada, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias de nuevo, Teresa. Chau, saludos a todos.